Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Radar. Vamos a tener un interesante panel de conversación y también destacar las figuras femeninas que nos van a acompañar durante esta jornada. Sí, una discusión interesante en torno a los tópicos que hoy en día, invadieron la contingencia, a saber, el apoyo de Ricardo Díaz por parte de Frente Amplio, pero que causó una cierta polémica, ya que Ricardo Díaz, el gobernador actual y candidato, rechazó el apoyo de Caterina Pérez, miembro del Frente Amplio, de Revolución Democrática, y eso produjo un cierto disensiones al interior de esa coalición. Haremos también la vinculación de estas polarizaciones políticas de distintos sectores que están justamente acá arraigados a nivel local en lo que son las políticas públicas, sobre todo las que tienen que ver con materia de seguridad. ¿Provoca un cambio? ¿Hay alguna modificación específicamente en la efectividad de las políticas públicas? Todo eso y más en Radar. Antofagasta Televisión presenta a Cristian Zamorano, Javiera Fortune, un espacio donde las voces de nuestra región analizan la política local. Esto es Radar. Muy bien, a continuación entonces vamos a dar comienzo a un nuevo capítulo de Radar y enseguida vamos a conocer quiénes nos estarán acompañando en un panel de conversación donde vamos a hablar de los temas que les mencionamos hace unos momentos. Hoy día tenemos un panel ahí desequilibrado, de algún modo, de un punto de vista de género. Una vez no es costumbre, pero nunca está mal. En la vuelta de mano a veces varias veces hubo 2 hombres y una sola mujer, y 3 conmigo. Andrea Merino, Partido Socialista, consejera regional reelecta. Felicitación por su reelección. Muchas gracias. ¿Primera vez en el set? Sí, primera vez. ¿Pero no primera vez en el canal? No, en el canal ya había venido. Muchas veces. Sí, pero fíjate que al principio me invitaban harto, ahora hace muchos años no me invitan. Pero vamos a retomar el... Pero les agradezco. Francis, ya una acostumbrada del set, muchas gracias de haber venido esta vez, de haber aceptado esta invitación. Muchas gracias, Cristian, Javier, Andrea, un gusto. Sí, muchas gracias. Siempre es importante contar con la visión de doctores en ciencias políticas, sobre todo cuando vamos a hablar precisamente de política. El primer tema que vamos a comentar brevemente, solamente para resumir un poco el contexto de por qué estamos tocando este tema. Muchas veces las personas que no pertenecemos a un partido político cuestionamos cuando se habla de ciertas alianzas, incluso podríamos llegar a preguntarnos, no creo que sea así realmente. En la realidad, resulta que cuando uno pertenece a un partido político, uno se tiene que alinear no solamente con ciertos pensamientos en relación a ideologías, sino que también con lo que decide el partido político en el caso de apoyar a una persona que va a una elección. Y es eso que vamos a hablar ahora, porque resulta que justamente este fin de semana el partido a nivel nacional, Frente Amplio, dio a conocer finalmente que quiere que se apoye a Ricardo Díaz y no a Marcela Hernando. Recordar que ambos serían candidatos del oficialismo. Sin embargo, esto ha traído cuestionamientos a nivel local. Bueno, yo diría que son 2 candidatos del mismo sector, pero de la centro-izquierda, pero no sé si son uno más del oficialismo que el otro, y según el juego de alianza, básicamente... Bueno, Frente Amplio del partido del presidente. Y el más importante hoy en día en ese sector, con el juego de alianza se le dio el apoyo a Ricardo Díaz, lo que era absolutamente esperable y lógico. Simplemente un miembro, una figura importante dentro de Frente Amplio de la región, Caterina Pérez, que relacionada con el caso convenio que hizo mucho ruido y que sigue haciendo ruido hoy en día en los medios de comunicación, también subrayó el apoyo que le entregaba, lógicamente, a lo que estaba entregando su sector y su partido. Y ahí vimos un video del actual gobernador, candidato a gobernador a su reelección, que indicó que no aceptaba ese apoyo. Y eso dio lugar a toda una polémica dentro de su partido, donde algunos indicaron que si no se aceptaba ese apoyo, ¿por qué deberían votar por él? Una respuesta del mismo partido diciendo que había una obligación de votar por él, ya que era la indicación que se había dado a la militancia, lo que es lógico en todo caso. Tenemos un video. Si queremos, veamos la reacción del candidato y actual gobernador que siguió el apoyo que recibió por parte de Catalina Pérez.
Sí, por supuesto. A continuación lo vemos acá en Radar. Agradezco el apoyo que algunas colectividades han estado mostrando hacia nuestra candidatura. Sin embargo, en lo particular, respecto de la nota que aparece, en donde la diputada Pérez manifiesta cierto apoyo, quiero ser enfático. La ciudadanía conoce la historia de desencuentros que hemos tenido, conoce de las distancias que tenemos respecto de nuestra mirada de la política. Y por lo mismo, como ella no ha sido parte de esta candidatura, no quiero su apoyo. Nosotros creemos en la nueva política, creemos en un modo distinto de hacer política y poner la política al servicio de la gente. Y en eso vamos a seguir trabajando. No sé si la ciudadanía lo sabe en cuanto a los desencuentros que conoció Ricardo Díaz y la actual diputada Catalina Pérez, pero sí es un hecho que yo puedo ser testigo, es verdad, ahí hay diferencia desde hace años, no es algo novedoso, no está mintiendo para nada cuando indica ello. Siempre hubo diferencia y roces realmente fuertes entre esas dos figuras políticas. Andrea, como core, como sustento fiel, leal al actual gobernador, como también candidato a su propia reelección, ¿qué piensa usted como cuadro del Partido Socialista de esta situación? ¿Se hubiese podido manejar de una mejor manera? Ya. Bueno, muchas gracias. Lo primero es que también soy miembro del Comité Central y de la Comisión Política del Partido, así que puedo hablar institucionalmente no solo soy core. Lo otro que quisiera recordar más que clarificar es que un hecho histórico de nuestras coaliciones, podríamos decir, es que esta es la primera elección que se define enfrentar todos y todas juntas, porque si recuerdan, para los plebiscitos y todo, iban por un lado nosotros como Socialismo Democrático y por otro el Frente Amplio, el FREPS y el Partido Comunista. Un hito. Exacto, fue un hito, un gran avance. No quiero que quede en el olvido, porque eso fue un hito súper importante en Chile, para nosotros por lo menos, y creo que para el país. Y ese acuerdo tenía una expresión concreta que era candidaturas únicas a los unipersonales. Para los que no saben, los unipersonales son los alcalde, alcaldesa, gobernador y gobernadora. Los demás, como vamos por lista. Sí, elección que no son de lista. Exacto, los que no son de lista. Entonces ese acuerdo está tomado hace muchos meses atrás, cuando se hizo la alianza y dijimos vamos a ir con un candidato, y de hecho en los municipios se logró, en lo general, en casi todo, que 340 y tantos, no sé si son 45 o 46, dicen algunos, llevamos un candidato o una candidata en casi todo el país. Y lo mismo era para los gobernadores y gobernadoras. Por eso que se da los apoyos. Y los apoyos no nacen del nivel central, los apoyos nacen de la región. El Frente Amplio proclamó a Ricardo Díaz hace mucho rato, mucho antes de la primera vuelta. Solamente lo que ocurrió ahora es que el Frente Amplio, al igual que el Partido Socialista, emitieron un puro comunicado donde pusieron de todo Chile quiénes son. Es una reiteración. Algo no protocolar. Es una imposición nacional. La gobernanza, las dirigentes y la militancia de la región había decidido apoyar a Ricardo Díaz, sí. ¿Y por qué les hago la otra clarificación o recordatorio? Porque todos pensábamos que íbamos a tener un solo candidato a gobernador, pues. Claro. Así como logramos tener uno de alcalde en todas las comunas. Y quien rompe eso es Marcela Hernando. Desde el Partido Radical. Es más, no lo rompe solamente en la región, lo rompe a nivel central. Incluso, sí. Acuérdense que en prensa nacional ella sale denunciando prácticamente al presidente y la intervención y todo, olvidando que hace pocos meses ella fue ministra del presidente Boric. Entonces, ahí quisiera clarificar eso. Nosotros, todos los partidos, incluido el Frente Amplio, el Partido Socialista, el PPD, la Democracia Cristiana, que nunca la nombran porque quieren hacer aparecer como que Marcela es la más concertacionista para ver si lleva los votos de derecha, y no, la DC está del inicio. Sí. Es más, fue el primer partido en proclamar a Ricardo Díaz. Todos nosotros aspirábamos a tener un solo candidato, y hubo un solo partido que además es muy pequeño, digámoslo, y ella particularmente quien no permitió la unidad. Entonces, en realidad, todos queríamos eso, y esta es solamente una reiteración. Yo no quiero que se entienda como una imposición del nivel central. No, es una reiteración. Sí. Pero el caso de Catalina Pérez, que viene acá a perturbar un poco. Eso también lo voy a decir, así como le estoy explicando tal como son las cosas, y por eso me presento como dirigente del partido, habiendo participado de eso. Aquí también voy a decir otra cosa que no se ha dicho. Dos cosas voy a decir. La primera es que realmente Catalina Pérez, yo creo que nunca estuvo con Ricardo Díaz por las razones que ahí se expresan. Sí. Todos nos sorprendimos un poco con el video porque suena un poco duro.
Pero es que esa es la verdad. Ellos tienen una distancia que no tiene nada que ver con nosotros, antes que apareciéramos todos nosotros, antes que él fuera gobernador. Recuerden que ellos son fundadores de Revolución Democrática. Y cuando hubo una elección nacional, donde Catalina Pérez después fue presidenta, de hecho ganó esa elección nacional, había otra candidata que se llamaba Javiera Parada, no sé si se acuerdan, que después Javiera tomó otros rumbos, pero en ese tiempo era RD, y ya Ricardo era de Javiera Parada, o sea, ellos siempre tuvieron nunca estuvieron de acuerdo en esas cuando Ricardo situaciones. se va de Revolución Democrática, entiendo que es justamente por diferencias de este grupo que además era muy poderoso, o sea, como que tomaban todas las decisiones. Claro, entonces, que le debió sorprender entonces finalmente entonces yo creo que Catalina no estaba con Ricardo, y yo creo que Timeline, que ahí voy a hacer la otra observación que yo quiero decir, es que mi amigo Jorge Ortiz es muy hábil. Eso es lo primero que quiero decir, un reconocimiento público a la habilidad de Jorge Ortiz y su diario, que Timeline, ¿cierto? Solamente el único defecto que yo le encuentro es que es demasiado parcial. Juega para un solo lado todo el tiempo, y yo creo que eso le puede jugar en contra a mi amigo Jorge, porque es muy evidente. Yo creo que podría tratar de disimular un poco. ¿Qué hace él? Fuerza a Catalina a dar una respuesta. ¿Y Catalina qué podría haber hecho? Porque te lo digo al tiro, si Catalina decía no, yo no estoy con Ricardo, estoy con Marcela, que es la verdad, la hubieran pasado al Tribunal Supremo. Quizás cuántas enemistades tiene internamente, y capaz que no habiendo salido expulsada por Democracia Viva, pudo haber salido expulsada por no respetar un acuerdo menor de una candidatura que termina en 8 días más. Así que yo creo que todo esto que ustedes hablan, de lo cual yo, para mí, es como una especie de cagüín político, yo se lo atribuyo a la habilidad de Jorge Ortiz por haber hecho esa pregunta, y Catalina estaba entre la espada y la pared. Si decía la verdad, que es que estaba con Marcela, alguien lo aprovechaba y la mandaba al tribunal, y pasó esto. Y Ricardo, ¿por qué hace eso? Pienso yo, porque ya habíamos visto una experiencia, y eso se pudo percibir, el impacto que tuvo que Catalina acompañara a votar a Pablo Iriarte, donde mi amigo Jorge también tuvo la habilidad de no decir Catalina acompañó a Pablo, sino que dice Pablo va a votar con Catalina y Ricardo, tratando de nuevo de mezclar a Ricardo con Catalina, porque lo que se busca acá es derrotar a Ricardo comunicacionalmente. Entonces lo quieren llevar a asociarlo y hacer una mezcla entre Democracia Viva y Fundación. Andrea, eso es lo que yo pienso. Sí, pero sigamos hablando de estrategia, y después le paso la palabra a Francis. Pero no, más allá de la habilidad del medio Timeline y de Jorge Ortiz, ¿no hay un poquito también de torpeza por parte del candidato con ese tipo de reacción? Porque también me recuerda un poco el asunto de la cebolla, y el impacto que tuvo esto fue negativo. Básicamente, todo lo que usted indica es verdad. Ok, aceptemos. Me da el punto. Le doy el punto. Y aceptemos que una maniobra por parte de Catalina Pérez, porque es verdad que ya es medio extraño la jugada que ella hace. Sí. Porque también se puede explicar por su voluntad de volver a aparecer. Pero la reacción de Ricardo Díaz no es un poco torpe. No hay un hilo rojo de una cierta voluntad de aparecer inmediatamente cuando siente que hay un ataque comunicacional. Eso es una de las cosas por las cuales yo apoyo a Ricardo. Tengo como 5 razones, pero una es que sabes que a esta altura de mi vida yo prefiero a alguien que reacciona espontáneamente, porque yo eso lo puedo asociar más a una persona más sincera. Sí, un asunto de sinceridad. Gente que es mucho más formateada en el molde tradicional de la política, y uno podría decir, esta persona es más política, es mucho más diplomática, pero a mí esas personas como que me tienden a dar un poco de desconfianza, porque eso tú lo tienes que haber estudiado, haber pensado. Si me preguntan esto, Ricardo es una persona, y incluso el ejemplo de la cebolla es buenísimo en ese aspecto. Él pensó que eso era estupendo para explicar lo que él quería pensar. Obviamente, pues todos le decíamos que estaba haciendo con la cebolla, pero él quiso explicar, y no me da la lata de explicar qué es lo que quería explicar. Pero ese es Ricardo Díaz, y yo pienso, fíjate, que no le golpeó tanto, como tú dices, un profundo error para uno, porque ustedes son analistas políticos, yo soy también de un partido político tradicional, pero si fuera así, no estaría encabezando la segunda vuelta. Así yo creo que se miden los políticos por los votos. Un empate técnico en todo caso, pero bueno. Pero independiente de eso, sí, no fue tan grave. Okay. Bueno, de igual manera, claro, acotar que Díaz obtuvo 63.754 votos
Marcela Hernando tuvo 61.119 También votos. tengo una opinión sobre eso para la otra, cuando me toque de nuevo. Francis. Sí, bueno, yo discrepo en casi todo. Hoy día estoy díscola. Está súper Un bien. panel de conversación. Su En derecho. primer lugar, porque hay que empezar a desgranar, en este caso, el choclo. Y una de las variables significativas es la independencia política de un personaje como Ricardo Díaz. Y eso genera, por supuesto, fricción en una política tradicional político-partidista. O sea, entonces yo creo que en el fondo la incomodidad que han sentido algunos sectores con Ricardo Díaz es justamente el tema de que él, digamos, no tuviese una dirección tan clara en términos de partido político, a pesar de que tiene un apoyo. En segundo lugar, a mí me da la impresión de que, incluyendo gente del Frente Amplio, tampoco está de acuerdo en la gestión que hizo Ricardo Díaz, bien digo. Entonces, frente a eso, pide que lo liberen en términos de votación. O sea, yo tengo la impresión de que en el fondo estamos expuestos a una posdemocracia en que esta alineación o alineamiento aferrado a las decisiones del partido político pudiesen ser cuestionables, ¿no? Entonces, eso es lo que yo... ¿Eso debe ser así o no línea debe ser política. así? No, yo creo que o sea, digamos, estamos en presencia de Ok, eso. muy bien, ya. Y él habla de nueva política. ¿Qué le llamamos nueva política? Nueva política es un poco lo que dice Colin Crouch de esta política, Sí, sí. postdemocracia. Entonces, digamos, nos alineamos alineamos en este caso a la figura de Ricardo Díaz. Ahora, la irrupción de Catalina Pérez pudiese no ser cuestionable, sin prestarle ropa, digamos, necesariamente a ella, porque en otras oportunidades los parlamentarios también han apoyado candidaturas. Podríamos poner el caso de Paulina Núñez también. Entonces, uno pudiese cuestionar... Un Jaime Araya con Marcelo. Claro, o sea, uno pudiese cuestionar por qué, digamos, genera tanto estupor, en este caso, el hecho de que ella finalmente, digamos, a regañadientes, apoye una candidatura que no le queda más cosa que apoyar la candidatura. Y por otra parte, lo que yo veo, a mí me pareció que la respuesta tampoco era tan dura, pero sí yo tengo la impresión de que este exceso de espontaneidad, que lo dice Bill Chung Han, este exceso de transparencia se vuelve pornografía, creo que lo había dicho en el otro programa. Sí. Entonces yo tengo la impresión de que efectivamente Ricardo no tiene la motricidad fina de la política, que a lo mejor Andrea sí se lo pudiese enseñar. Entonces, evidentemente, digamos, explota en esta cosa, podría haber conversado de otra manera, digamos, la no aceptación del apoyo, que también es lógico. Y por otra parte, Catalina podría haber señalado, bueno, dado que yo todavía estoy, digamos, en una situación compleja en términos de reputación política asociada al caso convenio, prefiero no declarar, prefiero no declarar, sí, digamos, mi acercamiento a alguna candidatura. Y por último, ya para terminar, si analizamos el concepto de balotaje político, el concepto de balotaje político, justamente, digamos, una de las características, usted lo conoce bien porque viene la palabra balotage, que es francés, ¿no? Balotage. Y que justamente las repúblicas en Francia, digamos, las desarrollan, François Mitterrand, etcétera, para salvar. En las parlamentarias, claro, para salvar, exacto, usted explica mejor, Cristian, digamos, su expertise en Francia. Justamente una de las características que tiene el balotaje político es de qué manera los partidos van negociando cuotas de poder. Entonces, esto es algo, digamos, excesivamente lógico desde el análisis político, y yo diría atractivo. Es atractivo para los analistas, nos gusta mucho, digamos, que no es un cagüín, sino que más bien es el ejercicio del poder, en este caso en conquistar al voto. Y bueno, yo sigo pensando que Marcela tiene un mejor escenario, dado que la derecha se ha declarado prácticamente a favor de ella, a pesar de que hay mucha gente que me ha dicho que va a votar nulo. O sea, mira, ¿sabía que decir algo? Sí, solamente quería acotar y preguntar un par de situaciones, porque claro, finalmente Catalina Pérez viene a ser una persona, una figura que ha sido bastante criticada. La reputación pública, por supuesto, que existe a nivel judicial. Ella es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Por supuesto, está la presunción de la inocencia. Sin embargo, uno sabe cómo es la sociedad, sobre todo en Chile.
Lamentablemente su imagen está bastante dañada, muy sucia, pero ella no está en prisión preventiva, como por ejemplo el Seremi Carlos Contreras, que todavía está en un proceso de investigación hasta recién conocer finalmente en qué queda todo este proceso a nivel de Ministerio Público, a nivel de Fiscalía. Sí, lo que sí, ahí habías mencionado algo de que quizás ella debió haber pensado. Bueno, también acotar que ella no lo publicó en una red social, no dijo, yo, Catalina Pérez, voy a publicar un video de 2 minutos dándole mi apoyo a Ricardo Díaz. Fue una frase que se da en una entrevista. El enemigo es. Y bueno, nosotros que trabajamos en medios de comunicación y ustedes conocen a los medios de comunicación, muy bien sabemos qué titular se escoge de toda una conversación que se da. Y lo siguiente que quería preguntarle a Andrea, solamente para acotar, era si finalmente los militantes tienen libertad de acción en lo que realizan en el voto secreto o no, porque yo entiendo que el militante no puede decir públicamente que apoya a otro candidato cuando no es la decisión del partido político, y ahí ese antecedente podría ir a un tribunal regional. Andrea, justamente, recogiendo eso y para reforzar esta idea, porque ahí quería plantear exactamente lo mismo, decir algo muy parecido, sabiendo que acá quiero aprovechar porque eres conocida por ser institucionalista. Sí. Y me voy a hacer me voy a hacer el abogado del diablo esta vez sin malos juegos de palabras, pero de Ricardo Díaz. Hay 2 cosas en realidad que acá me molestan. Una, si uno hace parte de un partido político, tu libertad se restringe. Exacto. Que lo quieras o no. Inclusive, pero nadie te obligó a pertenecer porque tú lo quieres. Entonces hay que tener claro que es como cuando tú entras en la función pública. Tu libertad se restringe también de algún modo. Pero un partido político está más que claro. Si tú decides de otorgar una parte de tu libertad entrando en un partido político, tienes que aceptar la disciplina que te impone el partido político. Por eso muchos luego se salen porque se dan cuenta que pero no pueden ser, hay que saber hay gente que no puede. Instrucciones. Pero entonces me da la impresión que no tienen claro lo que es un partido político, porque el partido político es una máquina de guerra, entre comillas, para ganar elecciones. Y para construir mayoría. Y para construir mayoría y en base a una línea ideológica y una disciplina de partido. Entonces, si te dicen, anda para allá, y tú dices, no, si es mejor para allá, si te dicen, anda para allá, anda para allá. Y así si no, debe funcionar. hay una puerta que puede abrirse. O si no, renuncia a la militancia y chao. Entonces, acá me da la impresión que en los WhatsApp internos que se filtraron de Frente Amplio hay algo que no va, porque a mí me parece muy 2024. Es muy yo mi sensibilidad, yo no estoy de acuerdo, yo me siento atacado, pero yo Instagram. Pero no, si haces parte de un partido político, respecta la disciplina del partido político. En primer lugar, me gustaría tener su opinión sobre eso. Segundo lugar, los políticos de antes también, porque también me da la impresión que Catalina Pérez es muy 2024. Muy yo, mi sensibilidad, no, yo mujer, yo activa, yo víctima, yo me pongo en escena en la tercera, pero también en un momento dado, cuando tú durante toda tu trayectoria hablaste de transparencia, de moral, de lucha contra la corrupción, bien que seas inocente, hay tanta duda a tu alrededor. ¿Cómo tú no te vas a dar cuenta que puedes dañar a tu propio sector en tu región? ¿Cómo no te diste cuenta posteriormente a la elección, a la no elección justamente de Pablo Iriarte, que tuviste un rol negativo en los últimos días? Y cómo tú de tú misma no te motivas a dar un pasito atrás. Quédate calladita. Basta. Bueno, son percepciones también. No, porque yo creo que tiene que ver con una ética de pertenencia a un partido político y a un conglomerado. Tenemos que ir a la... Cuando tu beneficio personal le cuesta tanto a la imagen a tu sector, hay algo en ti que no va. Eso es lo que yo pienso. Y después le hago la pregunta, y para terminar, en el caso de Ricardo Díaz, quizás, y como lo hablamos en un WhatsApp del grupo de prensa de Radar, quizás la respuesta correcta era de haber dicho, ¿sabes qué? Ya, gracias por tu apoyo, te integro y hablaré. Alguien se equivocó en el pasado y hablaremos después de la elección. Pero yo creo que para mí ahí también quizás le faltó un poquito de clasismo, en el sentido de política clásica, en cuanto a su respuesta y su salida en la prensa. Vamos a seguir conversando de este tema porque todavía nos quedó algo en el tintero, sobre todo las respuestas de Andrea a esta pregunta que realiza el cientista político. Nos vamos brevemente a la pausa y luego volvemos acá en Radar. Voy a anotar porque se me va a olvidar. Muy bien, ya estamos de regreso en Radar. Vamos a continuar conversando con nuestras panelistas del último tema que quedó justamente en suspenso. Y es acá que le quiero dar el pase a la consejera regional Andrea Merino para que pueda acotar y también responder algunas de las preguntas que dejamos sobre la mesa. Sí, entiendo que era sobre el tema de cómo funciona la disciplina. De reacciones. En eso raramente estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Cristian para ahorrar, porque él lo explicó bastante bien. No tiene, yo lo voy a decir más simple,
¿qué sentido tiene? Que si los que militamos somos como el 3% de toda la sociedad, no respeten los reglamentos y los estatutos de la institución a la que tú voluntariamente decidiste participar. Y en el caso de un partido político y la política se trata de construir mayorías, y tú para construir fuerza tienes que ser toda tu gente. O sea, el Partido Socialista es fuerte porque estamos desde Arica hasta Magallanes y tú puedes tomar una decisión y hay un montón de compañeros, porque yo siempre pienso, la gente nos conoce a nosotros, yo soy más conocida y todo, pero en esta misma comuna incluso hay cientos de socialistas y son unas personas maravillosas que hacen de todo, que respetan durante años y todo. Entonces es muy importante eso, yo creo firmemente en eso, no tiene sentido. ¿Cómo nosotros vamos a respaldar una opción y después aparecen así un montón de gente diciendo, no, nosotros estamos con este otro? O sea, eso para mí es totalmente impresentable. Es más, yo soy súper rígida con eso. Ya hemos tenido experiencia. Me acordé también por otro tema que mi amigo Jorge lleva al timeline como que fuera una noticia muy importante, que Trabuco se fue al Frente Amplio, que duró como 6 meses. Trabuco ahí. Se fue socialista. Trabuco es un díscolo. Trabuco, cuando yo fui a una primaria con Marcelo Hernando, que nadie se acuerda, pero yo jamás me voy a olvidar, él era militante del Partido Socialista y nosotros pasamos a todos los socialistas que estuvieron con Hernando al tribunal. Suspensión de 6 meses, no la gran cosa. Las regiones no tienen facultad de expulsión, lamentablemente. Entonces, en ese momento Trabuco, que fue decente, yo tuve amistad un tiempo, ahora estamos en amistad por lo del Ricardo, él se fue del partido en ese momento. Y ahora fue a militar al Frente Amplio. Sí. Tuvo 6 meses y se fue por la misma razón, para apoyar a Marcelo Hernando. Entonces, bueno, son a mí me llama la atención que lo llamen docente Trabuco, porque yo nunca lo vi hacer clases, pero bueno. Pero no, sí se hacía clase. Sí hizo clase, no, se hacía clase. Lo que me llama la atención es que el Frente Amplio, siendo como un young partido político de gente joven, es que, digamos, recluta gente relativamente mayor. No, o sea, no fue Antonio González, César Trabuco. Pero no creo que Pepe Toño esté militando en el Frente Amplio. Pero mira, el punto es que... por RD, nosotros también lo apoyamos. No, él siempre dijo, fue un aniversario del partido, los Frente Amplio que están ahí, casi se cayeron de la silla, dijo, bueno, yo le agradezco el cupo, pero yo siempre me he sentido socialista. Lo que les iba a decir con respecto a eso es que había un grupo de ex socialistas a nivel nacional en distintas regiones que se llamaban Plataforma Socialista, de la corriente Arrate, de los inicios de la unificación del partido, y todos ellos fueron a dar al Frente Amplio. Una ramificación sino que era como un grupo de gente. Lo otro que yo quería decir, o sea, dicho lo de la disciplina, es normal. ¿Dónde debatiríamos nosotros? Porque además les quiero informar que cuando los partidos deciden apoyar a alguien, no es que yo, porque soy la presidenta, yo no soy la presidenta, pero si lo fuera, yo no digo, oye, vamos a apoyar a Cristian, no. Se hace un debate interno en las direcciones de los partidos y cada partido tiene más mecanismos para escuchar a las bases o los comunales, porque estos son órganos representativos. Entonces, donde hoy día en la modernidad es normal que cosas que antes hacíamos presencial siempre se puedan hacer en un WhatsApp. Lo que es totalmente impresentable es que eso sea materia y que además mi amigo Jorge lo convierta en una noticia, porque es normal donde esos compañeros darían sus opiniones con respecto a si les gusta o no les gusta lo que están haciendo. Son conversaciones privadas y que es del debate político que te lleva a tomar definición. A pesar de que en la región de Antofagasta la definición de los apoyos de Ricardo Díaz está tomada desde la primera vuelta, y ahora solo se ha buscado reafirmar, eso está fuera, y eso también rompe una de las cosas que dice Francis, y que es algo que instalaba gente en la región, que es que Ricardo es como un llanero solitario, que no, porque alguna razón debe haber habido para que tenga concitado a todos los partidos detrás y Marcela tenga solamente a su partido radical, que dicho sea paso, yo critico a Marcela y la critico abiertamente, porque ella tiene una conducta permanente de este individualismo y de quiebre de la coalición, y no lo estoy inventando, si tuviéramos tiempo se las puedo narrar desde el día 1. No critico al partido porque yo sé que los pocos militantes que tiene el Partido Radical, muchos de ellos están muy incómodos con esto, ellos no querían sentirse aparte de todo, que en el gobierno los miraran así, entonces ella es responsable del quiebre de la coalición. Ahora, como no nos hizo tanto daño porque Ricardo pasó igual,
Eso no. Y solamente quería clarificar una cosa que ha dicho Francis, que ella dice, se ve que Marcela tiene más apoyos de la derecha. No, es escenario, yo le hablé de escenario. ¿no? Claro, pero yo solamente por si acaso, que yo entiendo que el lenguaje de los analistas políticos no es el mismo que el de un dirigente político, si no seríamos todos, haríamos lo mismo, solo como estamos muy cerca de la elección y personas se informan por este tipo de programas, quisiera decir que, primero, en Antofagasta no hay la derecha, porque si no hubieran ido a 5 bandas en gobernador y a 5 bandas en alcalde. Sí, hay muchas derechas. Pero ganó no he alguien de escuchado Bópoli en a alcaldía. ninguna formalmente, excepto al ex candidato que es independiente, además tampoco hablan representación de ni un partido ni nada, sino que solo de sí mismo, es Laine Portilla. El único que he escuchado hablar. No he escuchado a nadie dirigente que represente o un partido o una fuerza, un parlamentaria decir estoy con A o estoy con B. Y lo que yo creo que va a pasar es que hay 2 cosas que hay que considerar. Una, van a haber muchos grupos y eso se va a dividir. No todos van a estar con uno o con otro. Y lo segundo, que yo que soy de campaña antigua, no sé si saben, pero yo tengo una red social, pero no tengo campaña pago, no tengo agencia de Santiago que me dice que tengo que decir nada de eso. Yo hago puerta a puerta. Y yo creo que a todos los políticos y políticas, incluso ustedes deberían hacerse unos puerta a puerta de vez en cuando y se van a dar cuenta que la gente va a votar por lo que estime conveniente. No hay pequeños grupos que están más politizados, los militantes y todo, y una gran masa que vuelve a tomar una decisión de cero entre Marcela y Ricardo, y como Ricardo tiene mucho para mostrar, porque él ha hecho su primer gobernador Andrea, regional. pero ¿tú crees que no hay ninguna mea culpa en cuanto a ese actuar de Ricardo? No tú dices que no está todo bien. ¿Pero en qué sentido? ¿Tú crees que no le daña esa salida? Esto fue una buena jugada. Es que él tenía que pronunciarse porque resulta que ya lo habíamos visto, si todo lo dije recién. Todo lo que yo pienso, sí, pero tenía que decir eso. Pablo Iriarte fue a votar con Catalina Pérez y fue súper malo para Pablo Iriarte. Okay. Yo no sabía que eso podía ocurrir, pero lo vi, porque hasta gente que no es política, adherentes nuestros, gente normal, dijo, pucha, ¿por qué? Y esto. Entonces, es evidente, ya habíamos tenido nosotros como campaña de Ricardo Díaz una forma de saber qué impacto tenía eso, y no fue positivo. Y el que te diga que dio lo mismo, miente o le da plancha de decirlo. Sí, eso. Sí, cortito, solamente señalar que lo hemos conversado, Cristian, que dado que los partidos políticos no hacen política, los medios están haciendo política. Entonces yo no criticaría, o sea, no utilizaría la estrategia de siempre estar tirando la piedra, sino que haciendo una autocrítica. O sea, evidentemente, ¿dónde se hace política? A lo mejor, Ortiz busca por aquí y por allá y genera, digamos, una discusión política, pero por lo menos genera una discusión política y mueve la discusión política de cual estamos ávidos todos. Entonces, me da culpa para los partidos políticos empezar a hacer discusión política. Eso, abierta al público, a eso me refiero. Sí. Vamos a pasar a hablar también de otro tema, pero hay algo que yo quería preguntarle a la doctora Francis respecto a, ¿qué pasa cuando yo sí ingreso a un partido político, nadie me obligó, pero me desilusiono en el trayecto? Está bien, me desilusioné, me voy, me cambio de partido político. ¿Por qué se cuestiona tanto cuando uno hace tantos cambios de un lugar a otro? Uno no podría pensarlo de una manera incluso más inocente y decir, está bien, está descubriendo sus principios, sus ideales y sentir el lugar en el que se siente más cómodo. Sí, yo he cuestionado harto el concepto de independencia política, me parece que es un concepto mentiroso, porque finalmente uno tiene su corazoncito en alguna parte. Por otra parte, digamos, la gente sin dirección política justamente pulula como una especie de Fabiano Sandón que va pululando, digamos, incluso desde una derecha a una izquierda y viceversa. Pues yo creo que Laine Portilla en ese sentido pululó más. Sí, posiblemente, o sea, pero me refiero, digamos, dando un ejemplo, o sea, podría ser cualquiera. Ahora, digamos, una cosa que analiza, por ejemplo, la literatura brasileña es que cada vez los partidos políticos y los liderazgos son individualistas, entonces uno, o sea, es lo que existe, o sea, uno lo pudiese criticar. Y otra línea de literatura, digamos, más
latinoamericana, estadounidense, sobre todo estadounidense, plantea, digamos, esta caída, esta crisis de las democracias representativas político-partidistas. Entonces, pareciera ser que realmente quienes están en crisis son los partidos políticos. Entonces, yo tengo la impresión, o sea, yo también comparto con Marcela, con Andrea. Es un lapsus revelador. Y lo mío de antes de Ricardo. Perdón. Con Andrea, es que efectivamente le hace bien a la democracia que los partidos políticos o la gente sea alineada, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa con esta posdemocracia o pospolítica? O sea, está cada vez más vigente, y de qué manera, digamos, los liderazgos como Donald Trump generan, bueno, escribí una columna sobre este ejército rebelde, le llama, digamos, un especialista estadounidense. O sea, a lo mejor los partidos políticos también debieran pensar en cómo armar yo le llamo army de los BTS de los surcoreanos, ¿no? Esta army, ¿no? Esta army política, en vez de a lo mejor seguir una línea tan tradicional de la política, no lo sé, pero esto ya está presente y cada vez va a ser peor, y pudiésemos caer en el caso de Perú, en el cual ya hay una pulverización de partidos pequeños, o sea, la democracia se pulveriza en partidos demasiado pequeños. Sí. Muy interesante ese último punto. Hay un tema que no podemos dejar de mencionar, es una situación, una noticia a nivel nacional incluso, de un caso que tiene que ver con una exalcaldesa de Chile y que por supuesto ha estado involucrada en situaciones muy ligadas a lo que tiene que ver con fraude al fisco, por decir una de las causas que se han presentado respecto a este juicio en específico de Katy Barriga. Tenemos una actualización, una novedad, la mayoría de los vecinos y vecinas ya la deben conocer, que se cambió una medida cautelar de finalmente tener el arresto domiciliario a tener prisión preventiva. A continuación vamos a ver el video justamente que ha causado bastante conmoción, sobre todo porque justamente cuando le ponen las esposas. Oye, ¿se escucha lo que hablamos? ¿Estaba en repetición? Yo quiero aprovechar. Sí, quería decir. Muy bien. Yo quiero aprovechar que estén acá justamente quisiera aprovechar su presencia para acá indicar algo sobre este cambio de sanción en realidad, sobre esta persona. Y también porque afecta directamente el género de aquello. Yo creo que más allá, y se enmarca justo el título de la lucha contra la corrupción, porque son vertiginosas las cifras que involucra en el caso de la municipalidad de la cual dirigía Katy Barriga, y que involucra un partido político como la UDI y a familiares y a figuras importantes de la UDI como la familia Lavín. Casada con Lavín Jr. Y que también tuvo un desempeño como diputado, tiene un desempeño como diputado absolutamente paupérrimo. Acá se habló que hay un momento dado, indicó uno que hizo falso certificado de sus hijos, falso diagnóstico para justamente justificar el arresto domiciliario, pero también se habló que ella podía hacer OnlyFans. Durante una sanción, OnlyFans, que es videos a cambio de dinero o fotos, desnudo, con poca ropa, durante su arresto domiciliario. Cosa que parece que no se concretó nunca, pero se habló de aquello que era una posibilidad de. Yo creo que eso influyó de algún modo en esta decisión, en poner más dura la sanción. ¿Para qué? Para evitar justamente que ella aproveche de una situación, en la cual, porque también le da publicidad toda esta cosa, no aproveche una situación que en realidad debe ser un castigo. Y ahí se estableció una discusión. Yo creo que esto pudo haber influido en la decisión de los jueces, sabiendo que un juez no está fuera de la sociedad, está dentro de la sociedad. ¿Qué piensa usted de esta sanción en base al tópico que plantea en la lucha contra la corrupción y también en todas estas jugarretas nuevas que también impone, hoy en día permiten las redes sociales? Sí, eso. Bueno, no, efectivamente el género duele, o sea, me refiero que uno lleva tatuado, como dice Diamela Altit, el género en el cuerpo, ¿no? Pero eso también, digamos, es determinante en el sentido en que los casos de las mujeres son mucho más bullados en términos de la opinión pública que el caso de los hombres. O sea, estos videos, por ejemplo, no los he visto en casos de algunos alcaldes que también han malversado fondos. El caso de Katy Barriga es un caso muy complejo en el sentido en que digamos, la cantidad de dinero era equiparable al monto de la Teletón. O sea, efectivamente era una cosa
y uno queda con la sensación, digamos, de que hay un fenómeno muy complejo o un libertinaje en los municipios donde hay posibilidades, digamos, de malversar fondos desde esa cantidad de dinero. Eso por lo de pronto. Y lo segundo, que es una cosa que instala Cristian, es, digamos, también hay literatura sobre eso, los grados de subjetividad, en primer lugar, en las decisiones digamos, del Poder Judicial, incluso, digamos, la inclusión de emociones en las decisiones y en los veredictos. O sea, un colega en Coquimbo está estudiando justamente, digamos, a través de inteligencia artificial, el tema, digamos, cómo los veredictos pudiesen contener elementos emocionales. Sí, pues, o sea, como la política está recogiendo digamos, los veredictos escritos, a eso me refiero. Entonces, yo creo que sí, que hay un componente subjetivo importante en los veredictos y que están determinados justamente por lo que ocurre en las conversaciones en la opinión pública. Entonces, sin duda uno pudiese decir que el hecho de que ella nuevamente saliera a la palestra por estos videos que hizo, no hizo, con poca ropa, etcétera, indudablemente, digamos, plantean un concepto de, bueno, hay un abuso nuevamente de la libertad, ¿no? De la libertad vigilada que se le da, y por eso finalmente ella, como un ciudadano, ciudadana común, va, en este caso, a una cárcel común. Claro, cambian la medida cautelar porque ahora ella es considerada como un peligro para la sociedad. Sí. Andrea, ¿es un peligro para la sociedad, Katy Barriga? Sí, ella y todas las que representan lo que ella representa, porque también en esto es la consecuencia, lo que vemos es la consecuencia, el efecto de una acción anterior, y en este caso tiene dos componentes. Uno, dirigir una municipalidad es un acto complejo, porque lo que tú tienes que hacer es gestionar, ¿cierto? Ya sabemos cómo funciona. Entonces las personas de repente se pusieron a elegir gente que les parecía simpática, bonita, no sé qué, de la tele, exacto, y afortunadamente yo estoy esperanzada después de estos resultados en general, con los antofagastinos, y en Chile en general. Bueno, y la cosa es que pasó ese fenómeno, pero no es solo eso, porque Jonathan es solo eso, ¿cierto? O era. Pero allá pasó que se junta ese fenómeno con el poder fáctico, político, económico. Hay un detrás, Entonces, esa mezcla, que es como Trump, más parecido a Trump, porque él tiene toda esa parte y además esta parte teatral y ridícula. Y para mí es tonto, perdón, pero como yo soy de un partido tradicional, quizás nos queda poco, no lo sé, pero yo soy así, a mí me parece estúpido, no entiendo cómo la gente vota por esa gente. Y eso trae una cosa que nosotros hemos vivido durante mucho tiempo en Chile, que es verdad que la dictadura solo lo profundizó, y yo creo que todavía no, y fue a responsabilidad compartida, no salimos plenamente de ahí, que es sentirse omnipotente, todopoderoso, dueño de todo y capaz de hacerlo todo. Como hemos visto con Hermosilla, que eso no estoy culpando a Hermosilla ni siquiera directamente, sino que él es el operador de un sistema que existía en Chile, que algunos percibíamos, pero que ahora todos podemos ver. Con esa reflexión. Y Katy, claro. Y Katy otro operador. Es eso, y era absurdo. Y mira, son cortitos. Acá el punto es que los otros estaban en prisión preventiva, todos los casos que más o menos hubo en esa época de distintos lados, los otros estaban en prisión y ella no. Expresando de nuevo lo que te digo, el problema a fondo es que ellos eran los Lavín. Y ella, como es tontita, perdón, capaz que pero es que me refiero a que es verdad que ella no tenía formación política para dirigir el municipio de Maipú. Y con esa comete el error de ponerse pilucha, y eso era una falta de respeto también para los tribunales, me imagino. Nos vamos a una breve pausa acá en Radar y continuamos hablando de este y otros temas. Muy bien, ya estamos de vuelta para el último segmento de Radar. Estamos conversando de distintos temas y me gustaría vincular lo que hemos hablado no solamente en este capítulo sobre polarización política en distintos sectores, eso hay que acotarlo también. Corrupción. Y la relación, la vinculación que da esto en las políticas públicas, sobre todo de seguridad locales. ¿Habrá algún problema en la efectividad de las políticas públicas en seguridad?
respecto a estas diferencias que se han producido entre autoridades que son muy bien conocidas por pertenecer a partidos políticos. A continuación quiero que veamos una portada de un caso muy reciente que ocurrió esta semana en Antofagasta. Esto consiste justamente en lo que ocurrió la noche de ayer martes. Resulta que las autoridades están investigando un nuevo homicidio de un ciudadano extranjero de 25 años que falleció por un impacto de bala. Según los antecedentes preliminares, el joven habría sido atacado por desconocidos, quienes se dieron a la fuga tras el hecho. El cuerpo fue trasladado al servicio médico legal para los respectivos análisis forenses. Por supuesto que la Fiscalía, junto a todos los equipos especializados, están investigando este caso. Quisiera recordar también el hecho que sucedió en el Paseo Prat hace poco. Quería preguntarle, ya que hay mucha polémica acerca del Ministerio del Interior y todo aquello. ¿Qué cosa? No, pero no quiero perderme justamente en esa discusión, sino como autoridad, ¿qué se puede hacer a corto plazo? Algo eficiente. Mira, a corto plazo es lo que se está haciendo. Realmente, ¿no se puede más? O sea, no sé qué más se podría hacer, porque tendríamos que tener, no sé, millones de efectivos en cada casa y eso también... Porque yo lo que pienso es, tenemos dos fenómenos. Uno, que es el crimen organizado o el narco, ¿cierto? Y eso, el error que Chile cometió es que para nosotros, cuando hablábamos de narco, era como una serie Netflix, así como Pablo Escobar, México, lejano. Y no cachamos que se estaba instalando en Chile, y cuando vinimos a reaccionar es cuando ya estás viendo esas cosas, pero para que esas cosas estén ocurriendo, ellos llegaron hace 10 años atrás, hace 15, lo que pasa es que esto yo porque lo he estudiado, ¿no? Sí, porque no, no conozca, es que ellos se instalan primero con todo lo que no se ve, en lo logístico, hacen las compras de de la gente, de las coimas, ven por dónde van a traer la cuestión, el lavado de dinero, formar los negocios, o sea, de lo que yo he leído, eso es un periodo, se toman un tiempo largo para hacer eso, para instalarse. Y cuando tú ya estás en esto porque ya la otra cuestión está totalmente instalada y estos son como, suena horrible, pero así le dicen como los soldados. Y todas estas cosas, en la mayoría de este tipo de cosas, tiene que ver con cuentas de pasar, no sé, los conflictos de ellos, de sus negocios, porque al final esta cuestión es un negocio. Y la segunda patita es la explosión de la otra delincuencia también, ¿no? Exacto, y ahí yo meto a todo el mundo, porque la verdad es que yo veo que todas las personas están demasiado agresivas, y ahí no hay que ser prejuiciosos ni echarle la culpa a los pobres, porque yo vivo en un barrio que no es de pobre y la gente es súper agresiva. Si te acercáis en el auto, es capaz de bajarse y ahorcarte por la ventana, y eso creo que ya es un problema social y que ocurre a nivel nacional, y de todas, y que se está, lo más grave es que, claro, no, es que hablo como sociedad y como mundo, en realidad como planeta, pero acá nos llega este fenómeno cada vez más profundo, y lo peor es que está ya en los establecimientos educacionales, o sea, quiere decir que no podríamos decir problema de salud mental de la vida adulta, porque las deudas, es un fenómeno más complejo, y yo siempre estoy en contra de que ambos miradas las politicemos totalmente. Yo entiendo que es imposible no hacerlo, porque hay que darse la tarea de siquiera pensar cómo lo vas a resolver. Pero Andrea, ¿tú crees que se dice una ola represiva más fuerte, o no? Tú dices que no es una solución. O sea, que yo no creo tanto en eso. En algunos casos sí, yo incluso llegué a pensar, nunca he estado de acuerdo con el ejército, pero por cosas prácticas, no por la cosa de que tengamos un trauma con la dictadura, no. Es porque el mismo ejército no se siente preparado para asumir esas cosas y no lo quiere hacer. Pero sí, a través de la ley de infraestructura crítica, yo sí pensé en algún momento, que podía ser sobre todo en esta región, ciertas cosas graves que pasaron, que más encima justo todas las cosas pasan en Antofagasta. Yo pensé, a lo mejor podríamos ampliar ese ley, ese estatuto a ciertos sectores, para donde puedan haber cobertura de cuidados, mientras resolvemos los temas de fondo que cualquier gobierno que venga va a tener esta misma situación, porque fuera de broma, siendo muy objetiva, este es el gobierno, y eso nadie se lo va a negar al presidente Boric, a Carolina Toá, e incluso a Monsalve, que tuvo esa función, que ese es el gobierno que más ha invertido en temas de seguridad. Tenemos declaraciones. A continuación pero veremos... no es suficiente, eso está claro. Veremos una portada también del presidente Gabriel Boric,
quien también ahí hace un alcance respecto a los crímenes que se han ido conociendo durante este último tiempo a nivel nacional. Por ejemplo, también nos da una cifra respecto a lo que hemos estado comentando. No, y porque también sucedió un crimen bastante brutal una madrugada en Santiago, y pidió que se deje de pedir renuncia o acusaciones constitucionales y cosas así. Y yo quisiera, no voy a ser el abogado del diablo, pero también recordaría, por ejemplo, simplemente en el caso de Antofagasta, que hubo un problema con un tipo encargado de los drones, que en realidad trabajaba también por el narcotráfico y terminó en la cárcel. Y quiero decir, acá el problema de seguridad también implica un servicio de inteligencia y de contrainteligencia, no simplemente de infiltración al narcotráfico, también quizás de contrainteligencia al interior de tus propios servicios. Entonces, una tarea de fondo enorme, titanesca, y no estoy tan seguro que se está dimensionando lo que realmente tenemos que hacer y si se pueden obtener resultados a corto plazo realmente eficientes si no hay un momento dado una medida más drástica o un conjunto de medidas, un conjunto de acuerdos, un conjunto de mayoría. Exacto. Para que permita luchar y revertir la situación. Francis, no sé cuál es su aproximación. Sí, bueno, usted plantea prácticamente un pacto político en términos de seguridad. Sí. Digamos, algo que también la Unión Europea, digamos, lo ha pensado en algún momento. En términos como un gran acuerdo, ¿no? Sí, una unión sagrada. Exacto. Lo segundo es, me parece que era este martes rojo, ¿no? En el cual el presidente plantea, digamos, la preocupación por los crímenes que se dan. Me parece que es importante entender, digamos, que siempre fuimos como el niño bueno de la región, en la cual la corrupción, el narcotráfico, digamos, no nos tocaba, y luego, digamos, finalmente limpiando un poco o sacando la alfombra nos dimos cuenta que efectivamente sí estábamos igual involucrados en un fenómeno bastante complejo, incluso a nivel global, el crimen organizado, ¿no? Eso por una parte. Luego, la Defensoría plantea que en general no es que hayan subido más los delitos, sino que los delitos de alta connotación sí, y por como son de alta connotación, digamos, generan más, como el caso, digamos, de este joven baleado, o sea, generan más opinión pública. Sí, esto se suma a la estrategia de los medios de comunicación que están constantemente bombardeando, sobre todo los matinales, por ejemplo, bombardeando con los temas de seguridad e información. Y hay algunas investigaciones que plantean que dado que la pantalla se divide en 4, entonces estamos viendo 4 veces el crimen organizado. Ahora, ¿qué se pudiese hacer? Yo quisiera complementar esto con una entrevista que me hicieron hoy día con respecto a el presupuesto que deja instalado, en este caso Jonathan Velázquez, y que discrepa con las intenciones en temas de seguridad del actual o del alcalde electo. Entonces, finalmente, ¿qué va a pasar el próximo año? Que por lo menos la ciudad va a estar trabajando con el presupuesto que no tenía considerado un aumento, digamos, en los montos en seguridad, y se pudiesen hacer cambios de forma y no de fondo. Entonces, pareciera ser que la seguridad no era una preocupación, en este caso en el gobierno, en la gobernanza de Jonathan Velázquez, y sí lo es en la campaña de Sacha, pero digamos vamos a estar en condiciones complejas frente al presupuesto. Yo, justamente hablando de eso, Francis, aprovechando que esté acá. La conclusión sí, para hacer la conclusión, pero quiero aprovechar la oportunidad para plantear una idea y que haya una contrincante en la idea que planteo. El sector privado no podría ayudar un poquito más la región de Antofagasta en cuanto a seguridad, por ejemplo, pasando por la corporación, porque cuando los tipos roban cobre, ahí sí reciben fuertes penas de cárceles, pero cuando hay otro tipo de crimen, no tanto. Entonces, el sector privado sí protege su actividad. ¿No podría involucrarse más el sector privado de la gran minería en hacer de Antofagasta, por ejemplo, una referencia en términos de seguridad? Pero es que ahí la articulación del mundo político, o sea, por eso, digamos, la gobernación es tan importante y también el municipio, porque independiente de los personajes que estén instalados ahí, los personajes tienen que salir a articularse y tienen que salir a articularse con el mundo privado, pero también con el tercer sector. Entonces, yo creo que ahí es, digamos, la tarea fundamental de quien gane la gobernación y en este caso de Sacha Razmilic, el articularse con otros sectores. ¿Yo puedo hacer algo? Sí. Primero que creo que estamos años luz de lograr un acuerdo, de todos, digamos, ya, hagamos una pausa, una tregua, porque está muriendo gente y no podría ser tú mañana. No, ni eso.
Yo creo que estamos lejos. Y hay un actor que aquí nos ha mencionado, que son los parlamentarios. Y yo quiero hablar de los parlamentarios de nuestra región, no lo voy a nombrar individual porque no viene a eso, pero en general es que son como unos comentaristas. Entonces, y ellos son los llamados a hacer las leyes. Aquí usted está mencionando hay un montón de cosas que hay que modificar práctica y descentralizadamente, y ellos en vez de eso lo que hacen es replicar lo que decía Francia, o sea, como volver a narrar lo que dicen los medios, y no sé si los elegimos para eso. Las reflexiones de Radar sí, han sido representativas del pensar de gran parte de la sociedad sobre lo que se ha estado realizando en distintos temas, no solamente lo que incumbe al ámbito político como tal, la parte interna, sino también afectaciones externas, por ejemplo, la seguridad. Cristian, ya estamos concluyendo, estamos dando por terminado el programa. Como lo dijo Francis acerca de la presencia de las dos invitadas de hoy día, que tienen grabada en la piel la militancia, el género o sus diferentes leitmotivs, yo diría que tomaré una citación de un filósofo, Paul Valéry, que decía que lo más profundo del hombre, del ser humano, es la piel. Con eso le dejo esa frase para que piensen. Gracias, después del programa. Gracias. Vamos como a Ricardo, filósofo. Gran filósofo. Muchas gracias a ambas por hacerse el tiempo, por conversar, por también traer temas y también poder discutirlos. Es valiente poder tener esa percepción. Muchas gracias a ambas y están invitados, por supuesto, a un nuevo panel de conversación. Gracias por haber votado por mí, aprovechando las cámaras. Así es. Gracias, pueblo de Antofagasta. Consejera regional reelecta Andrea Merino y la doctora en Ciencias Políticas, la estimada Francis Espinosa, que siempre nos acompaña cada vez que puede, cuando tiene la oportunidad. Muy bien, Cristian, ahora sí damos por finalizado. Nos vemos en otro capítulo. En otro capítulo con otro electo, también reelecto, para que se va. Así es, ahí vamos dando los spoilers. Sigan en la sintonía de Antofagasta Televisión. Muchas gracias, por supuesto, por acompañarnos en un nuevo capítulo de Radar. Antofagasta Televisión presentó a Cristian Zamorano, Javiera Fortune. Un espacio donde las voces de nuestra región analizaron la política local. Esto fue Radar.